¿Cuántas veces has sentido que tu oración no es escuchada, que el tiempo ha pasado y la respuesta nunca llega? Isabel conocía ese dolor. Años de espera, susurros a sus espaldas, miradas de compasión que dolían más que el silencio. La llamaban estéril, pero en su corazón aún ardía la esperanza. Pero un día, cuando todo parecía perdido, Dios habló. Y lo que el mundo llamó imposible, Dios lo convirtió en milagro. Esta es su historia, una historia de fe, de espera y de una promesa cumplida. Y quizás también sea la tuya. No te vayas, lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Espera un momento antes de comenzar. Si estás aquí, no es por casualidad. Dios tiene algo especial para ti en esta historia. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada video aquí tiene el poder de fortalecer tu fe y recordarte que Dios sigue obrando milagros. Y deja en los comentarios, Dios nunca se olvida de sus hijos, porque con este simple acto estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza hoy. Sé parte de esta misión y comparte la luz. Ahora, sí, prepárate para una historia que cambiará tu forma de ver el poder de Dios. 1. Una mujer justa ante Dios. Había en los días del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Isabel. No eran cualquier matrimonio en Israel. Ambos eran de la descendencia de Aarón, la familia de los sacerdotes, aquellos que tenían el honor de ministrar ante el Señor en el templo. Pero lo más importante no era su linaje, sino su corazón. La Biblia los describe como justos delante de Dios, personas que vivían con integridad, obedeciendo los mandamientos y estatutos del Señor en todo. A pesar de vivir en una sociedad donde muchos habían perdido la fe, Isabel y Zacarías permanecían firmes, sin dejar que la corrupción ni la falta de devoción los contaminara. Cada día oraban al Señor, cumpliendo con sus deberes religiosos y confiando en que Dios tenía un propósito mayor para ellos. Pero había un dolor que ambos cargaban en silencio, una herida en lo más profundo de sus corazones. Isabel era estéril. Los años pasaban y la esperanza de ser padres se desvanecía como la neblina de la mañana. La juventud de Isabel se había ido y con ella las oportunidades de concebir un hijo. En aquellos tiempos, la maternidad era vista como una señal de bendición divina y la esterilidad como una vergüenza. Las miradas de las otras mujeres, los susurros a sus espaldas, las preguntas incómodas. Isabel los soportaba con valentía, pero en su interior la tristeza la acompañaba. Zacarías, con el paso de los años, también había aceptado su destino. Ya no oraba con la misma intensidad pidiendo un hijo, pues la realidad le decía que el tiempo de Isabel había pasado. Sin embargo, aunque el mundo pensara que todo estaba perdido, Dios tenía un plan mayor, uno que cambiaría la historia no solo de ellos, sino de toda la humanidad. A pesar del dolor, Isabel nunca se apartó del Señor. No dejó que la amargura llenara su corazón. Al contrario, siguió confiando en Dios, sirviendo con amor y manteniendo una fe inquebrantable. Ella no sabía que su historia estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado, un milagro que sacudiría su mundo y traería esperanza a su pueblo. 2. La vergüenza de la esterilidad. Los años pasaban y el vientre de Isabel permanecía vacío. En un tiempo y en una cultura donde la maternidad era vista como una de las mayores bendiciones de Dios, la esterilidad traía consigo un peso de vergüenza y tristeza difícil de soportar. Aunque Isabel y Zacarías eran justos ante Dios y vivían en rectitud, no faltaban las miradas de compasión, las palabras de consuelo que, sin querer, herían más que ayudaban, y los susurros de quienes se preguntaban en secreto si su falta de hijos no sería una señal
de desaprobación divina. Las mujeres de su comunidad compartían entre ellas las alegrías de sus embarazos, los juegos de sus hijos, los desafíos de la maternidad. Isabel, aunque sonreía y felicitaba con sinceridad a las demás, en lo más profundo de su corazón, se preguntaba por qué Dios no había permitido que ella también experimentara esa dicha. Por las noches, cuando el silencio cubría la casa, Isabel cerraba los ojos y recordaba todas las veces que había orado pidiendo un hijo. Las lágrimas rodaban por su rostro sin que nadie las viera. Se había acostumbrado a contener su dolor durante el día, a mostrarse fuerte delante de los demás, pero en la intimidad de su hogar, cuando solo Dios la escuchaba, su corazón se quebrantaba. Zacarías la miraba con compasión, pero tampoco sabía qué decir. Él mismo había dejado de pedirle a Dios un hijo, pues ya eran demasiado ancianos. La ciencia y la lógica le decían que no había esperanza, aunque seguían siendo fieles. Al Señor, su fe en ese aspecto se había desvanecido con el tiempo. Cada vez que entraban al templo a adorar, Isabel veía a las madres con sus pequeños en brazos, dedicándolos al Señor. En su corazón oraba en silencio: Señor, no sé por qué has decidido no darme un hijo, pero aún así sigo confiando en ti. Tu voluntad es perfecta, aunque no la comprenda. Y aunque la tristeza era parte de su día a día, ella no permitió que su fe muriera. Seguía sirviendo a Dios, seguía amando a su esposo, seguía adelante, sin imaginar que el cielo ya había determinado su milagro. Lo que Isabel no sabía era que Dios nunca se había olvidado de ella. En los cielos, su nombre estaba escrito en los planes divinos. Aunque ella pensaba que su tiempo había pasado, para Dios, el tiempo perfecto estaba por llegar. Muy pronto, la vergüenza de Isabel se convertiría en gozo. Su esterilidad daría paso a un milagro que cambiaría su vida para siempre. Tu opinión es importante. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y dime qué fue lo que más te impactó. Tu mensaje no solo nos ayuda a seguir compartiendo contenido de fe, sino que también hace que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Escribe en los comentarios: Dios sigue cumpliendo sus promesas, y comparte este mensaje con alguien que necesita un milagro. 3. La visión de Zacarías en el templo. El tiempo pasaba y, aunque Isabel y Zacarías habían dejado de esperar un hijo, Dios ya había escrito una historia de milagro para ellos. Zacarías, como sacerdote, tenía un deber sagrado: servir en el templo de Jerusalén. En aquellos días, el servicio sacerdotal se dividía en turnos y a cada sacerdote le correspondía una tarea según el sorteo. Aquel día, Zacarías fue elegido para una de las funciones más importantes: entrar en el lugar santo para ofrecer incienso al Señor. No era algo que sucediera con frecuencia, pues había muchos sacerdotes y solo unos pocos eran escogidos en su vida para desempeñar esta tarea sagrada. Para Zacarías, este era un día especial, aunque él aún no sabía cuánto. Mientras Zacarías entraba en el santuario, fuera del templo el pueblo esperaba en oración. Dentro, el humo del incienso subía en espirales delicadas, llenando el lugar con su fragancia. Era un acto de adoración, un símbolo de las oraciones del pueblo que ascendían hasta Dios. En ese ambiente sagrado, Zacarías se encontraba solo, cumpliendo su deber con reverencia, cuando de repente algo sobrenatural ocurrió. Ante sus ojos, a la derecha del altar del incienso, apareció un ángel del Señor. Su presencia era imponente, resplandeciente, majestuosa. Zacarías sintió cómo el aire se llenaba de un peso divino, algo que jamás había experimentado. Su corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió su cuerpo. El temor se apoderó de él. Nunca antes había visto algo así. Él, un sacerdote, un hombre de Dios,
Conocía las Escrituras y sabía que cuando un ángel se aparecía era porque traía un mensaje directo del cielo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué un mensajero de Dios había venido hasta él? ¿Qué significaba esto? ¿Era una advertencia, una señal, un juicio? Viendo su miedo, el ángel habló con una voz poderosa, pero a la vez llena de paz. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Las palabras resonaron en el silencio del santuario. ¿Cómo? ¿Un hijo? ¿Después de tantos años? Zacarías intentó asimilar lo que estaba escuchando. La voz del ángel continuó, revelando un destino más grande del que jamás hubiera imaginado. Este niño será grande delante de Dios. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Convertirá muchos corazones de Israel al Señor y vendrá con el espíritu y el poder de Elías para preparar al pueblo para la venida del Mesías. Cada palabra tenía un peso glorioso. No solo tendrían un hijo, sino que su hijo sería un profeta, un hombre escogido desde antes de su nacimiento para cumplir la misión más importante de todas: preparar el camino para el Salvador del mundo. Pero Zacarías, aunque era un sacerdote, aunque conocía las historias de los milagros de Dios en el pasado, dudó. Su lógica le impedía creer en lo imposible. ¿Cómo será esto?, preguntó. Yo soy un hombre viejo, y mi esposa también. Es anciana. Era una pregunta cargada de incredulidad. Años de espera sin respuesta lo habían hecho dudar. ¿Cómo podía suceder algo así ahora, cuando ya no había esperanza humana? El ángel, con un tono firme y autoridad celestial, respondió: Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas noticias. Pero porque no has creído mis palabras, quedarás mudo hasta el día en que esto suceda, porque ciertamente se cumplirá a su tiempo. En ese instante, algo en Zacarías cambió. Trató de hablar, pero no pudo. Su voz desapareció. Su lengua quedó trabada. Intentó pronunciar alguna palabra, pero nada salió de su boca. La señal que el ángel le dio fue inmediata. Quedó mudo hasta que el milagro se cumpliera. Mientras tanto, afuera del templo, la multitud comenzaba a inquietarse. Zacarías estaba tardando demasiado en salir. Algo inusual había sucedido. Cuando finalmente apareció, su rostro reflejaba un asombro indescriptible. Intentó hablar, pero no pudo. Solo podía hacer señas, tratando de explicar lo que había visto. El pueblo comprendió que había tenido una visión en el santuario. Aquel día, la vida de Zacarías y de Isabel cambió para siempre. Dios había hablado, el milagro estaba en marcha. Aunque Zacarías aún no podía contar con palabras lo que había sucedido, en su corazón algo comenzaba a transformarse. El cielo había intervenido. Isabel aún no lo sabía, pero su historia de dolor estaba a punto de convertirse en una historia de gloria. 4. El milagro en el vientre de Isabel. El día en que Zacarías regresó a su casa, algo en él había cambiado. Sus ojos brillaban con un asombro indescriptible, pero sus labios no podían pronunciar una sola palabra. Isabel lo observó con preocupación mientras él intentaba comunicarse con gestos, señalando al cielo, llevándose las manos a la boca y luego al corazón. Algo poderoso había sucedido en el templo, algo que iba más allá de la comprensión humana. Con el paso de los días, Isabel comenzó a notar algo diferente en su cuerpo. Un calor nuevo, una energía que no había sentido en años. Había aprendido a no ilusionarse, pues la realidad siempre terminaba recordándole su esterilidad. Pero esta vez, algo era distinto. Y entonces ocurrió el milagro. Una mañana,
Isabel despertó con un sentimiento profundo en su interior. Algo crecía dentro de ella. No era una enfermedad, no era un simple malestar, era vida. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se llevó las manos al vientre con un temblor de incredulidad y emoción. Podía sentirlo. Algo estaba cambiando dentro de ella. Los días pasaron y la certeza fue creciendo. Su cuerpo estaba reaccionando de una manera que nunca antes había experimentado. Sus fuerzas aumentaban, su piel resplandecía con un brillo nuevo. Después de años de espera, después de incontables noches de llanto, después de oraciones que parecían no haber sido escuchadas, Dios había respondido. Estaba embarazada. La alegría fue tan abrumadora que Isabel se retiró en silencio, apartándose de los demás durante 5 meses. No quería explicaciones humanas, no quería miradas de duda o de incredulidad. Sabía que este embarazo era obra de Dios y quería vivir cada momento con gratitud y adoración. Imaginemos por un instante a Isabel en esos meses de espera. Cada día sentía como la vida dentro de ella crecía, como Dios estaba cumpliendo su promesa. En las noches acariciaba su vientre con ternura, recordando los años de dolor y vergüenza que ahora quedaban atrás. Cada patadita dentro de su vientre era un testimonio de que para Dios no hay imposibles. En sus oraciones, Isabel ya no pedía con angustia, sino que alababa con gratitud. Señor, tú me has mirado con favor. Has quitado mi afrenta delante de los hombres. Has hecho lo que nadie creía posible. Mi alma te glorifica porque eres fiel. Isabel entendió que Dios nunca la había olvidado, aun cuando la sociedad la veía como una mujer sin hijos, aun cuando parecía que su tiempo se había acabado. Dios tenía una promesa que solo se cumpliría en su tiempo perfecto. Pero lo más asombroso aún estaba por venir, porque ese niño que crecía dentro de ella no era cualquier niño. No solo era una respuesta a sus lágrimas, no solo era una bendición personal, era un profeta escogido por Dios, un hombre que marcaría el inicio de una nueva era, Juan, el que prepararía el camino del Señor. Su historia aún estaba comenzando, pero una cosa era segura: el milagro de Isabel ya no podía ser negado. 5. La visita de María y el encuentro sobrenatural. El embarazo de Isabel era un milagro que nadie podía explicar. Una mujer anciana, considerada estéril toda su vida, ahora llevaba en su vientre a un niño especial, un profeta enviado por Dios. En su corazón, ella sabía que ese hijo tenía un propósito mayor, pero aún no imaginaba el impacto que tendría en la historia de la humanidad. Mientras Isabel vivía esos meses de asombro y gratitud en otra parte de la región, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, otra mujer también estaba experimentando un milagro divino. Su nombre era María, una joven humilde y piadosa, comprometida con un hombre llamado José. Una noche María tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. El ángel Gabriel se le apareció y le anunció algo impensable. Ella daría a luz al Hijo de Dios. Sin haber conocido varón, concebiría por el poder del Espíritu Santo. Su hijo sería el Mesías, el Salvador del mundo. Y en medio de ese anuncio celestial, el ángel le dio una confirmación sorprendente. Mira, tu parienta Isabel también ha concebido un hijo en su vejez. Y ella, que era llamada estéril, está ya en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible. María, al escuchar esto, sintió su corazón arder con un deseo profundo. Si Isabel también había recibido un milagro, tenía que verla. Necesitaba compartir este momento con alguien que entendiera lo que estaba pasando, alguien que también había experimentado la intervención de Dios de una manera sobrenatural. Sin dudarlo, María emprendió un viaje hacia la región montañosa de Judea, donde vivía Isabel. Era un viaje largo, de varios días, pero su corazón estaba lleno de expectación.
Cada paso que daba, cada kilómetro que recorría, se preguntaba: ¿cómo estará Isabel? ¿Qué sentirá al verme? ¿Cómo reaccionará cuando le cuente lo que Dios ha hecho en mí? Finalmente, llegó a la casa de Isabel. Se detuvo ante la puerta, respiró hondo y, con emoción, llamó: Isabel. Dentro de la casa, Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo sucedió en su interior en ese preciso instante. Su hijo, el bebé que llevaba en el vientre, saltó de gozo. No fue un movimiento normal, no fue una simple patada, fue una reacción espiritual, un estremecimiento de alegría y reconocimiento. Y en ese momento, Isabel fue llena del Espíritu Santo. Sin que María le dijera una sola palabra sobre su embarazo, Isabel comenzó a hablar con una voz fuerte y llena de revelación divina. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. María se quedó paralizada. Isabel sabía, Dios se lo había revelado. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme?, continuó Isabel con lágrimas en los ojos. Apenas escuché tu saludo, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurada eres porque creíste que se cumpliría lo que el Señor te prometió. Aquellas palabras confirmaron lo que María ya sabía en su corazón. Dios estaba obrando, no solo en ella, sino en Isabel, en el hijo que llevaba en su vientre y en toda la historia de la humanidad. Las dos mujeres se abrazaron con fuerza. Dos generaciones diferentes, dos milagros imposibles, dos mujeres escogidas por Dios para ser parte del plan de salvación. María decidió quedarse con Isabel por 3 meses. Fueron días de comunión, de oración, de compartir experiencias espirituales profundas. Ambas entendían que sus hijos eran más que simples bebés. Eran la manifestación de que Dios había decidido intervenir en el mundo de una manera nunca antes vista. María ayudó a Isabel en los últimos meses de su embarazo, mientras ambas meditaban en la grandeza de lo que estaba por suceder. El Mesías estaba en camino y Juan, el hijo de Isabel, tenía una misión: preparar al pueblo para recibirlo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te inspiró, no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntame qué fue lo que más te impactó. Y recuerda, compartiendo este video, ayudas a que más personas encuentren este mensaje de fe y esperanza. Suscríbete al canal, activa la campanita. 6. El bebé que saltó en el vientre. El día en que María llegó a la casa de Isabel fue un día marcado por lo sobrenatural. No fue solo un encuentro entre dos mujeres, fue un momento divino en el que los propósitos de Dios se entrelazaron de una manera que nadie podría haber imaginado. Cuando María cruzó la puerta y saludó con alegría a su parienta Isabel, algo inexplicable sucedió. Dentro del vientre de Isabel, su hijo, aquel niño milagroso que había sido concebido contra toda probabilidad humana, saltó de gozo. No fue un simple movimiento, no fue una patada común de un bebé en gestación. Fue un estremecimiento de alegría, una reacción al Espíritu Santo, un reconocimiento celestial de que el Salvador del mundo estaba en el vientre de María. El profeta aún no había nacido, pero ya estaba anunciando la llegada del Mesías. En ese instante, Isabel sintió cómo una presencia poderosa la envolvía. Su corazón latía con fuerza, su alma se llenó de gozo indescriptible y sin poder contenerse, comenzó a hablar con palabras que no venían de ella, sino del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Su voz resonó con fuerza en la casa y María quedó impactada. Isabel sabía: ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabel estaba profetizando. Antes de que María pudiera decir
Una sola palabra sobre lo que el ángel Gabriel le había revelado. Isabel ya lo sabía. No había forma de que alguien humano lo supiera, pero el Espíritu Santo lo había revelado. Y con lágrimas en los ojos, Isabel continuó: en cuanto escuché tu saludo, el niño en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurada la que creyó, porque lo que el Señor le ha dicho se cumplirá. María sintió su corazón arder. Era la confirmación de que todo lo que el ángel le había dicho era real. Dios estaba en control y su plan estaba avanzando. En ese momento, María no pudo contener su adoración. Llena de gratitud y asombro, elevó su voz y proclamó uno de los cánticos más hermosos y poderosos de la Biblia. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí, y santo es su nombre. La casa de Isabel se llenó de la gloria de Dios. Fue un momento de revelación, de confirmación, de gozo indescriptible. 2 mujeres, 2 milagros, una misión divina. El bebé en el vientre de Isabel, aquel niño que sería conocido como Juan el Bautista, ya estaba cumpliendo su propósito aún antes de nacer. Era el inicio de una historia que cambiaría el mundo. 7. El cántico profético de Isabel. Aquel encuentro entre Isabel y María no fue un simple momento de alegría entre 2 parientas que compartían la bendición de un embarazo. Fue un evento profético, un derramamiento del Espíritu Santo que dejó una huella imborrable en la historia de la salvación. Cuando el bebé en el vientre de Isabel saltó de gozo ante la presencia de María, algo sobrenatural ocurrió dentro de ella. Fue llena del Espíritu Santo. No fue una emoción pasajera ni un sentimiento humano. Fue el mismo Dios hablándole, mostrándole una revelación más profunda sobre lo que estaba sucediendo. Y en ese instante su boca se abrió y su lengua proclamó palabras que no venían de su mente, sino del cielo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Su voz resonó con poder, con una certeza inquebrantable. No era solo una bendición común, era una proclamación de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Con esas palabras, Isabel estaba declarando algo impactante. María llevaba en su vientre al Señor, al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Cómo pudo Isabel saberlo? María aún no le había dicho nada. No había manera de que la anciana supiera lo que el ángel Gabriel le había revelado a su joven parienta en Nazaret. Pero Isabel no hablaba por sí misma, hablaba inspirada por el Espíritu de Dios, y no solo reconoció a Jesús en el vientre de María, sino que también exaltó la fe de aquella joven elegida por Dios. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que el Señor le ha dicho. Era un mensaje profundo. María había creído sin dudar. Cuando el ángel le anunció que concebiría sin haber conocido varón, no pidió señales ni pruebas. Simplemente creyó. A diferencia de Zacarías, quien en su incredulidad quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo, María no dudó de la palabra de Dios. Y por eso, Isabel la llamó bienaventurada, una mujer dichosa, favorecida por haber confiado en el plan divino sin cuestionarlo. El corazón de María se llenó de gratitud al escuchar esas palabras. Dios la había confirmado a través de Isabel. Y en ese momento, María no pudo contener su alabanza. Con la voz llena de gozo y reverencia, comenzó a cantar un himno de adoración que se convertiría en una de las oraciones más poderosas de la historia. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí, y santo es su nombre.
Sus palabras fluían con un fervor sagrado, llenas de fe, llenas de gratitud, reconociendo la soberanía de Dios, su poder, su misericordia para con los humildes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Era un cántico profético, era un anuncio de lo que estaba por suceder. Dios estaba revirtiendo la historia, trayendo salvación a su pueblo. Aquel día, en la casa de Isabel, se declaró el inicio del cumplimiento de la mayor promesa de todas, la llegada del Salvador. María e Isabel no solo compartían un embarazo milagroso, compartían un propósito divino, y aunque en ese momento el mundo aún no lo sabía, la historia de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. 8. El tiempo del parto. Los meses pasaron en la casa de Isabel. Cada día su vientre crecía, recordándole el milagro que estaba viviendo. Aquel que todos decían que era imposible, se hacía más real con cada latido del pequeño dentro de ella. María la acompañó durante 3 meses y juntas compartieron momentos de oración, de gratitud, de asombro. 2 mujeres que sabían que estaban viviendo algo más grande que ellas mismas, algo que venía del cielo. Pero luego llegó el momento en que María tuvo que regresar a su hogar en Nazaret. La despedida fue emotiva. Ambas sabían que sus caminos estaban unidos por Dios y que sus hijos, aunque aún no habían nacido, estaban destinados a cumplir una gran misión. Después de la partida de María, Isabel quedó en casa con Zacarías, quien aún no podía hablar. Él la miraba con amor y con asombro, viendo cómo su esposa, que había sido llamada estéril, ahora cargaba en su vientre a un niño que venía con un propósito divino. Los días avanzaban y finalmente llegó el momento. Las primeras contracciones comenzaron anunciando que la hora del nacimiento estaba cerca. El cuerpo de Isabel, aunque anciano, estaba listo para traer a este niño al mundo. Las mujeres de la aldea acudieron a ayudarla, como era la costumbre. Sabían que Isabel era mayor, sabían que este parto sería diferente, pero lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar un milagro en su totalidad. El dolor se intensificó. Isabel respiraba profundo, aferrándose a la promesa de Dios. Dios le había dado este hijo y Dios lo traería al mundo. Y entonces, entre gemidos de esfuerzo y expectación, el llanto del bebé rompió el silencio. Un sonido poderoso, un sonido que anunció que la promesa de Dios se había cumplido. Las mujeres presentes se miraron unas a otras. Había sucedido. Isabel, la que fue llamada estéril, ahora sostenía en sus brazos a su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Acarició la pequeña cabeza del niño, sintiendo su piel cálida, su respiración suave. Era real. Dios ha sido fiel, susurró Isabel con el corazón rebosante de alegría. Afuera, la noticia corrió rápidamente. Los vecinos, los familiares, los conocidos, todos estaban asombrados. Isabel tuvo un hijo, decían. Después de tantos años, Dios la bendijo. Este niño es especial, Dios tiene un propósito con él. La casa de Isabel se llenó de risas, de asombro, de júbilo. El milagro estaba completo. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel niño, llamado por Dios desde antes de su nacimiento, estaba destinado a cambiar la historia.
La historia de Juan el Bautista había comenzado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y dime qué aprendiste hoy. Y no olvides compartir este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren este mensaje y fortalezcan su fe. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Dios tiene grandes cosas para ti. 9. La controversia sobre el nombre. El nacimiento de Juan fue motivo de celebración en toda la comunidad. Los vecinos, los familiares y los amigos de Isabel y Zacarías estaban maravillados. No solo porque una mujer anciana había dado a Benoit luz contra toda lógica humana, sino porque sabían que aquel niño no era un bebé común. Había algo especial en él, algo que Dios mismo había planeado. 8 días después, como mandaba la ley de Moisés, llegó el momento de la circuncisión y la imposición del nombre. Era una tradición importante para cada niño varón en Israel. Aquel día, la familia y los conocidos se reunieron en la casa de Isabel y Zacarías, todos expectantes, esperando ver cómo llamaría la pareja a su hijo. Siguiendo la costumbre, los presentes asumieron que el niño se llamaría Zacarías, en honor a su padre. Era lo habitual, una manera de mantener el linaje familiar, de perpetuar el nombre de la casa sacerdotal. Sin duda, se llamará Zacarías, como su padre. Pero entonces, Isabel hizo algo inesperado. Con firmeza, con seguridad, con una autoridad que venía de lo alto, declaró en voz alta: «No, su nombre será Juan». Un murmullo recorrió la sala. Las miradas de sorpresa, las expresiones de desconcierto fueron inmediatas. «¿Juan?», se preguntaban unos a otros. «¿Por qué Juan? No hay nadie en tu familia con ese nombre». Para ellos era algo extraño, fuera de lo común. En aquella época, el nombre de una persona tenía un profundo significado. No era solo un título, sino una declaración sobre su identidad y su propósito. Si no había un Juan en la familia, ¿por qué elegir ese nombre? No conformes con la respuesta de Isabel, los presentes se volvieron hacia Zacarías. Si Isabel insistía en algo tan fuera de lo común, seguramente Zacarías, el cabeza de familia, tendría la última palabra. Pero Zacarías aún no podía hablar. Desde el día en que dudó de las palabras del ángel Gabriel en el templo, su voz había sido silenciada. Había vivido en un mundo de gestos y escritos durante 9 largos meses. Entonces le hicieron señas para que indicara cómo quería llamar a su hijo. Zacarías pidió una tablilla. Con manos firmes y con el corazón latiendo con fuerza, escribió en ella 4 palabras que asombraron a todos. Su nombre es Juan. En ese instante sucedió algo impresionante. De repente, su boca se abrió, su lengua se soltó y su voz, que había estado en silencio por tantos meses, volvió con poder. «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel», exclamó Zacarías con lágrimas en los ojos. Los presentes quedaron paralizados, atónitos. El hombre que había estado mudo durante todo el embarazo de su esposa, el sacerdote que no había podido pronunciar ni una palabra desde el encuentro con el ángel, ahora hablaba con claridad, con autoridad, con una voz llena de alabanza. El temor de Dios cayó sobre todos los que estaban allí. Comprendieron que lo que había ocurrido no era algo común. Este niño no era un bebé ordinario. Su nacimiento no era un simple acontecimiento familiar. Dios mismo estaba obrando. Y la pregunta que quedó en el aire, en los corazones de todos los que presenciaron este momento, fue una sola. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque era evidente que la mano del Señor estaba sobre él. 10. La señal de Zacarías y su restablecimiento. El momento era solemne. Toda la casa de Isabel y Zacarías estaba llena de expectación y asombro.
El silencio que había acompañado a Zacarías durante meses se rompió en un instante y, ahora con su voz restaurada, el anciano sacerdote alzó los ojos al cielo y proclamó palabras que nadie esperaba. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Su voz resonó con una fuerza inusual. Era como si todo el peso del tiempo de silencio hubiera dado lugar a una revelación profunda. La incredulidad que había tenido en el templo cuando el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de su hijo había desaparecido por completo. Ahora, su corazón rebosaba fe. Su boca solo podía alabar a Dios. Su alma entendía que el cumplimiento de las promesas divinas estaba cerca. Los presentes quedaron impactados. «Este no es un niño cualquiera», murmuraban entre ellos. «Dios ha hecho algo grande en esta familia». El temor del Señor cayó sobre toda la región. Los rumores del milagro de Zacarías se extendieron rápidamente de casa en casa, de aldea en aldea. No solo se hablaba de cómo Isabel había concebido en su vejez, sino ahora también de cómo Zacarías había recuperado el habla en el momento exacto en que confirmó el nombre del niño. No era coincidencia, era la señal de Dios. Zacarías, con su voz recuperada, no dejó de hablar. Pero esta vez no era solo la emoción de un padre orgulloso, sino la voz de un hombre lleno del Espíritu Santo. Su mirada se posó en su pequeño hijo, aquel niño milagroso que dormía en los brazos de Isabel, y entonces profetizó: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdonar sus pecados». Las palabras salían de su boca como un torrente imparable. Era Dios hablando a través de él. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto el sol naciente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Era un anuncio celestial. Este niño, Juan, no sería un hombre común. Sería el precursor del Mesías. Los corazones de los presentes latían con fuerza. Se daban cuenta de que algo grandioso estaba ocurriendo en su generación. No sabían aún cómo, pero entendían que Dios estaba moviendo su mano, cumpliendo lo que había prometido desde tiempos antiguos. Mientras tanto, Isabel observaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Ella había creído desde el principio. Había confiado en Dios cuando todos la llamaban estéril. Había soportado años de espera sin perder la fe. Ahora veía con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa. Su hijo era un niño especial, escogido por Dios para preparar el camino del Señor. Y Zacarías, que antes había dudado, ahora se había convertido en un testigo vivo del poder de Dios. La incredulidad le cerró la boca, pero la fe se la abrió nuevamente. El mensaje estaba claro. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Las personas que presenciaron estos acontecimientos nunca lo olvidaron. Durante años hablaron de este día con asombro y reverencia, preguntándose: ¿qué llegará a ser este niño? Y aunque aún no sabían la respuesta, sabían que Dios tenía grandes planes para él. El nacimiento de Juan el Bautista no fue solo un milagro en la vida de Isabel y Zacarías. Fue el anuncio de que la historia de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. El Mesías estaba por venir y Juan sería su voz en el desierto. 11. La profecía de Zacarías. El asombro no abandonaba la casa de Isabel y Zacarías. El nacimiento de Juan había sido un milagro visible para todos en la región. Desde la concepción imposible en el vientre estéril de Isabel hasta la restauración del habla de Zacarías en el momento exacto en que confirmaba el nombre del niño, cada acontecimiento llevaba la huella del poder de Dios.
Pero lo más impactante aún estaba por suceder. Zacarías, ahora con su voz restaurada, se levantó con una autoridad que nunca antes había experimentado. Sus ojos estaban llenos de una luz distinta. Había pasado meses en silencio, reflexionando sobre la grandeza de Dios. Y ahora, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar con palabras que no venían de él, sino de lo alto. Todos los que estaban allí lo miraban con atención. Sabían que no era un discurso común, sino una declaración divina. Y con una voz fuerte y firme, Zacarías comenzó a profetizar: «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Ha levantado un poderoso Salvador en la casa de su siervo David, tal como lo prometió desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas». Las palabras resonaron en la casa como un eco del cielo. Dios había hablado a través de Zacarías, pero no terminó ahí. Su profecía no solo hablaba del Mesías que estaba por venir, sino también de su propio hijo, el niño milagroso que dormía en los brazos de Isabel. Zacarías se acercó al pequeño y, con la voz quebrantada por la emoción, proclamó: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer la salvación a su pueblo, el perdón de sus pecados». El silencio en la sala era absoluto. Todos contenían la respiración. Zacarías no hablaba como un simple padre bendiciendo a su hijo. Hablaba como un profeta anunciando el propósito eterno de Dios. «Por la misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto el sol naciente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por el camino de la paz». Era una revelación asombrosa. Este niño, Juan, había nacido con un llamado especial. Sería el precursor del Mesías, el mensajero que anunciaría la llegada del reino de Dios. El pueblo no podía creer lo que estaba escuchando. Todo esto era demasiado grande, demasiado maravilloso, demasiado divino. Y una sola pregunta llenaba sus corazones: ¿qué será de este niño? Sabían que la mano del Señor estaba sobre él. Sabían que su vida no sería como la de los demás. Sabían que su destino estaba sellado en los cielos. Juan no había nacido solo para traer alegría a su familia. Había nacido para cumplir una misión celestial. Esa noche, cuando la casa de Isabel y Zacarías quedó en silencio y todos regresaron a sus hogares aún con la emoción en sus corazones, el nombre de Dios fue glorificado en cada rincón de Judea, porque lo imposible había sucedido y lo mejor aún estaba por venir. 12. La infancia de Juan en el desierto. El tiempo pasó y Juan creció bajo el cuidado amoroso de Isabel y Zacarías. Desde sus primeros días era evidente que aquel niño no era común. Su nacimiento había sido un milagro. Su nombre había sido dado por Dios, y las palabras proféticas de su padre lo habían marcado con un destino divino. En los primeros años, Isabel lo observaba con ternura. Aquel niño, que había sido concebido en su vejez, era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. En cada risa, en cada paso tambaleante que daba mientras aprendía a caminar, en cada mirada llena de curiosidad, ella veía la mano de Dios, pero también sabía que su hijo no estaba destinado a una vida ordinaria. Zacarías, quien había recuperado el habla el día de su nacimiento, dedicó cada momento a enseñarle las Escrituras. Le hablaba de los profetas, de la ley, de la promesa del Mesías. «Hijo, Dios te ha llamado. Desde antes de que nacieras, su espíritu ya estaba sobre ti». Juan escuchaba con atención. Sus ojos brillaban con la pasión de alguien que sabía que había nacido para algo más grande que sí mismo. Pero entonces llegó un momento decisivo. Se desconoce con exactitud cuándo, pero en algún punto de su juventud, Juan dejó la comodidad de su hogar y se apartó al desierto.
¿Por qué un joven criaría su vida en la soledad del desierto? Porque Dios lo estaba preparando. El llamado sobre su vida era único. No podía crecer rodeado de las comodidades de la sociedad, no podía distraerse con las trivialidades de la vida cotidiana. Dios lo llevó a un lugar de aislamiento, donde su fe sería forjada, donde su espíritu sería fortalecido, donde aprendería a escuchar solo la voz de Dios. En el desierto, el viento silbaba fuerte y las noches eran frías. Pero Juan no temía. Su corazón ardía por el propósito que había sido puesto sobre él. Se vestía con pieles de camello, un atuendo rústico y tosco, muy diferente a los ropajes elegantes de los sacerdotes en el templo. Su comida era simple, langostas y miel, silvestre. Los años pasaron y en aquel lugar solitario su carácter fue moldeado, su espíritu fue fortalecido. Juan aprendió a depender completamente de Dios. No en riquezas, no en estructuras religiosas, no en la aprobación de los hombres. Él vivía solo para cumplir su misión. Mientras el mundo seguía su curso, mientras Roma gobernaba con puño de hierro, mientras el pueblo de Israel esperaba sin esperanza, Juan estaba siendo preparado en secreto. Porque cuando el momento llegara, él saldría del desierto con un mensaje que haría temblar a naciones enteras. La voz que clamaría en el desierto aún no había hablado, pero muy pronto todo Israel escucharía su llamado. Gracias por ver este video hasta el final. Ahora dime en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Tu respuesta puede inspirar a otros. No olvides compartir este video, porque así estarás llevando este mensaje de fe a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. 13. El legado de Isabel. Los días de Isabel en la tierra transcurrieron con el gozo de haber sido testigo de la fidelidad de Dios. Ella, que había sido llamada estéril, había traído al mundo a un hijo destinado a preparar el camino del Señor. Desde el día en que Juan nació, Isabel supo que su papel en la historia de la salvación no era solo el de una madre. Ella fue una pieza clave en el cumplimiento del plan divino. Fue una mujer de fe inquebrantable. Nunca dejó que la vergüenza de la esterilidad la definiera. Nunca permitió que las dudas apagaran su esperanza en Dios. Ella esperó, creyó y fue recompensada con un milagro. Pero su mayor legado no fue solo el milagro de dar a luz en su vejez. Fue su testimonio de confianza absoluta en Dios. Cuando María la visitó, Isabel fue llena del Espíritu Santo y confirmó la grandeza del niño que su joven parienta llevaba en el vientre. Fue la primera persona en reconocer a Jesús como el Señor aún antes de que naciera. Con su vida, Isabel mostró que Dios nunca se olvida de sus hijos. Mostró que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Mostró que aquellos que esperan en el Señor nunca serán avergonzados. Y aunque la Biblia no nos da detalles sobre sus últimos días, podemos imaginarla como una anciana llena de paz, viendo cómo su hijo crecía con fuerza, viendo cómo Dios lo preparaba en el desierto. Ella supo que su hijo no le pertenecía, que Juan había nacido con una misión, con un llamado que lo llevaría lejos de casa, que lo haría un profeta que no temería hablar la verdad. Y cuando llegó el día en que Juan dejó su hogar para comenzar su ministerio, Isabel no lloró de tristeza, sino de gratitud, porque sabía que su hijo estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había enviado. El legado de Isabel sigue vivo hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Un recordatorio de que no importa cuán difícil parezca la situación, si Dios ha hablado, Él hará que se cumpla. La historia de Isabel no es solo la historia de una madre milagrosa, es la historia de una mujer que confió en Dios contra toda esperanza. Y por eso,
Su nombre quedó registrado en la historia sagrada para siempre. 14. Isabel, un ejemplo de fe y esperanza. La historia de Isabel es una de las más conmovedoras de la Biblia. No fue una mujer famosa, no fue una reina ni una guerrera, pero su fe la convirtió en parte del plan divino de Dios para la humanidad. Desde joven, había aprendido a servir a Dios, a mantenerse fiel en un mundo donde muchos se alejaban de su voluntad. Vivió en rectitud junto a su esposo Zacarías, pero cargó por años el peso de la esterilidad. Las mujeres a su alrededor celebraban embarazos, veían crecer a sus hijos, los dedicaban al Señor en el templo. Isabel observaba todo esto con una sonrisa en el rostro, pero con un profundo anhelo en el corazón. Esperó, oró, creyó, pero los años pasaron y la esperanza parecía desvanecerse, hasta que, cuando todos pensaban que era demasiado tarde, Dios actuó. El milagro no solo tocó su vientre, sino su espíritu. A través de Isabel, Dios enseñó al mundo que Él tiene su propio tiempo y que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Si ella hubiera tenido un hijo en su juventud, sin duda lo habría amado, pero ese no habría sido el niño que Dios tenía en mente. Dios esperó el momento perfecto para darle un hijo con un propósito eterno. Un hijo que prepararía el camino para el Mesías. Un hijo que sería el profeta que anunciaría al Cordero de Dios. Y eso nos enseña una gran verdad. A veces, lo que parece un retraso es, en realidad, la preparación para algo mayor. Isabel fue una mujer que no permitió que la amargura tomara su corazón. Su fe permaneció intacta y Dios la recompensó de una manera que nunca habría imaginado. Su vida es un testimonio de que la fidelidad de Dios nunca falla. Su historia nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuán tarde parezca, si Dios lo prometió, Él lo hará. El plan de Dios es más grande que nuestros deseos. Aquel que confía en el Señor nunca será avergonzado. Isabel vivió una vida de fe y su legado sigue inspirando a millones de personas hasta el día de hoy. Su historia no solo habla de un milagro, habla de un Dios que nunca se olvida de sus hijos. 15. Reflexión final. El Dios de los imposibles. La historia de Isabel no es solo un relato del pasado, es una enseñanza viva para todos aquellos que han esperado, que han orado, que han sentido el peso de la incertidumbre y la demora. Su vida es un testimonio de que Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece perdido. Isabel esperó toda una vida por un milagro. Y cuando parecía que ya no había esperanza, cuando su cuerpo había envejecido y su vientre había sido considerado estéril por todos, Dios habló, Dios la visitó, Dios la tocó, Dios hizo lo que nadie esperaba, porque Él es el Dios de los imposibles. La historia de Isabel nos enseña que Dios nunca olvida nuestras oraciones. Aunque ella y Zacarías pasaron años pidiendo un hijo sin recibir respuesta, Dios siempre los escuchó. Solo estaba esperando el momento perfecto para actuar. El tiempo de Dios es mejor que el nuestro. Si Juan hubiera nacido antes, quizás no habría cumplido su propósito. Dios no solo quería darle un hijo a Isabel, quería darle a un profeta. Lo que el mundo llama imposible, Dios lo llama oportunidad. La ciencia, la biología y la lógica decían que Isabel no podía concebir, pero el cielo tenía la última palabra. La fe nos mantiene de pie en la espera. Isabel pudo haberse amargado, pudo haber renegado contra Dios, pudo haber abandonado su fe, pero no lo hizo. Se mantuvo fiel y Dios la honró. Nuestra historia nunca se trata solo de nosotros. El milagro en la vida de Isabel no fue solo para su felicidad personal. Era parte de un plan eterno, un plan que afectaría a toda la humanidad.
Hoy quizás tú también estés esperando un milagro. Quizás has orado, has creído, has esperado y aún no has visto la respuesta. Tal vez sientes que ya es tarde, que Dios se ha olvidado de ti, pero la historia de Isabel nos recuerda que Dios no llega tarde, Él llega en el momento exacto. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Si Dios lo dijo, Él lo hará. No importa cuán difícil parezca, Él es el Dios de los imposibles. Tal vez has esperado demasiado, tal vez has sentido el peso de la espera, el dolor de los sueños que parecen no cumplirse, el silencio de Dios. Isabel también lo sintió, pero su historia nos deja una verdad poderosa. Dios no llega tarde, Él llega en el momento exacto. Cuando todo parecía perdido, Él obró. Y así como lo hizo con Isabel, también puede hacerlo contigo. No pierdas la fe, no dejes de creer. El mismo Dios que transformó su dolor en gozo es el Dios que hoy puede cambiar tu historia. Confía, porque tu milagro ya está en camino. Escribe en los comentarios: yo creo en el Dios de lo imposible, y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esto hoy.